Si nosotros observamos rápidamente el esqueleto, encontramos que todo el cuerpo está sosteniendo una gran cantidad de peso. Por ejemplo, la cabeza pasa todo el peso a la parte torácica, al tórax, por medio de las vértebras del cuello. Todo este peso pasa entonces ¿a dónde? A la parte del tórax. Los miembros superiores, tanto derecho como izquierdo, están suspendidos, pero al mismo tiempo el peso pasa a esta articulación, la articulación glenohumeral. Todo este peso que llega al cuerpo, al final se está distribuyendo entre el único pilar que encontramos, el cual es el pilar que está compuesto por las vértebras, tanto torácicas como lumbares. Después de todo esto, todo el peso pasa ¿a dónde? A esta estructura, a la estructural que se forma por la estructura ósea de la pelvis. Después, ya que tenemos una persona en bipedestación como en este ejemplo, está sosteniendo el peso, esta parte de aquí, a la pelvis, estamos cargando, aparte de los huesos, cargamos vísceras, cargamos músculos. Entonces todo este peso ahora que tiene que hacer, tiene que seguir su recorrido inferiormente hasta poder encontrarse con el suelo. En este caso aquí tenemos el suelo. Ahora, ¿qué tiene que pasar? Todo este peso que prácticamente está cargando nuestro pobre cuerpo en esta sección, desde arriba hacia abajo, si habláramos de física, podríamos tal vez calcular una especie de vector, el cual hace que todo el peso vaya hacia abajo, la suma de todas las fuerzas. Pero en este caso ahora hay que repartir la fuerza. ¿Entre qué? Entre los dos miembros inferiores, las dos extremidades inferiores. ¿Cómo se hace esto? Se hace por medio de la articulación del fémur con la pelvis, en la articulación con el acetábulo de los huesos coxales, para que este peso sea transferido hacia dónde? Hacia el fémur. El fémur entonces, la suma de sus fuerzas tiene que ir dirigida hacia abajo. De esta forma, el peso, una vez llegando a las rodillas, en la cual tenemos articulaciones entre el fémur y entre la tibia, y la tibia es la de que sigue, entonces el peso tiene que transcurrir hacia abajo. Si nos damos cuenta, en esta parte tenemos lateralmente la fíbula o peroné y medialmente tenemos a la tibia. El hueso que más está cargando la mayor cantidad del peso, pues es la tibia, porque la fíbula o peroné no articula directamente con el fémur. El fémur es el único hueso que articula con la fíbula para poder transferirle el peso. Aquí sí hay una repartición de fuerza, pero esta debe ser o es proporcional al grosor del hueso. Entonces, digamos que aquí tenemos una fuercita, pero acá tenemos una fuerza mayor, porque la tibia, al ser un hueso mucho más grueso, es claro y es obvio que está haciendo mucho más peso. Ahora, al último, ¿qué sucede con el peso? Todo el peso tiene que llegar hasta el pie. Ya después en el pie se articula con el hueso más superior del pie, que es el talus o astrágalo, para que ese se articule con el calcáneo y distribuya el peso hacia el talón. Y las partes de las falanges de los dedos del pie sirven para darle estabilidad y mantener, digamos que la postura de bipedestación. Repartiendo una pequeña cantidad de peso entre la planta del pie, y prácticamente la mayor parte es en la parte lateral del pie y la parte del talón. Y así es como, digamos que tuviéramos el pie de esta forma. Aquí tenemos los dedos. Entonces la mayor parte de la fuerza está repartida entre el talón y la parte lateral del pie. Así está repartida la fuerza, pero la mayor parte está repartida en el talón, que recae sobre el hueso calcáneo y es transferida hacia el suelo por medio de nuestro calzado, o en el caso de que estemos descalzos, por la pura piel del pie. Okay. Eso es general sobre la distribución de los pesos. Vamos a continuar con los huesos de la pierna. Bueno, el tema que vamos a ver en esta ocasión es el miembro inferior. Y el miembro inferior, recordemos que se compone por varias secciones. Una sección
en la cual encontramos a lo que es el muslo, que es esta sección de acá, la cual articula directamente con la pelvis, en la articulación de la cadera, en la parte proximal. Encontramos también la pierna, que es esa sección de acá, la cual articula con el fémur, formando la articulación de la rodilla, y con el pie, formando la articulación talocrural. Entonces, lo que vamos a ver en esta ocasión es lo que es la pierna. La pierna, que es la sección que ya habíamos mencionado, entonces se encuentra en la parte inferior, la cual se compone por dos huesos principales. Estos huesos principales, lo vamos a ver a continuación. Vamos a ir quitando poco a poco las capas de la pierna. Quitamos la primera, que es la piel, y encontramos lo que es ahora la fascia superficial, que se compone por tejido adiposo y también una pequeña porción de la fascia. Ahora quitamos esta siguiente fascia y encontramos la fascia profunda. La fascia profunda, al igual que por ejemplo en cuello, sirve para poder delimitar los compartimentos musculares. Pero antes de pasar a este tema, vamos a ver cómo está conformada la pierna osteológicamente, hablando únicamente de los puros huesos. Si nos vamos más a fondo, nos vamos dando cuenta de que si quitamos todo lo que es la fascia, quitamos los músculos, encontramos estos dos huesos muy famosos que muchas veces hemos escuchado hablar sobre ellos. El hueso, lo que es la tibia, y lo que es el peroné o fíbula. Entonces vamos a hacer una pequeña anotación. El hueso más grande que vemos en esta pantalla, que es este hueso, este de aquí, es la tibia. Y el pequeño hueso alrededor, que como que le está ayudando, se llama fíbula o peroné. Ok. Entonces, estos dos huesos son conocidos como huesos largos. Recordemos que los huesos largos tienen un cuerpo, y también tiene dos cabezas o dos epífisis. El cuerpo, que también se conoce como diáfisis, que es este de aquí, y también tenemos dos partes como cabezas o epífisis, que son estas porciones de acá. Estas mismas porciones la tiene tanto la fíbula, peroné, como la tibia. Los sostienen sus dos cabezas y su cuerpo central. Ok. Entonces, ahora, hablando de estos dos huesos, vamos a hablar rápidamente de algunos detalles que hay que tomar en cuenta. En la parte inferior, en la articulación con el pie, los dos huesos, tanto la fíbula como la tibia, se articulan con el pie, en donde en este hueso de aquí, que se conoce como talus o astrágalo. ¿Cómo se articulan? Se articulan entonces por medio de una superficie articular que está presente tanto en la tibia como en el peroneo fíbula. Entonces, estas superficies se articulan con la superficie articular del talo o astrágalo para poder permitir movimiento de flexión plantar o dorsiflexión del pie, que prácticamente es lo que conocemos como articulación del tobillo. Ahora, superiormente, antes de pasar superiormente, podemos observar aquí que tenemos dos eminencias, como dos eminencias, lo que es en la parte lateral y la parte medial del pie. La parte lateral, que es la que observamos de este lado, forma una pequeña eminencia, esta de aquí, lo cual se le conoce como maleolo lateral. Y en la parte de este lado encontramos, en la parte medial, encontramos al maleolo medial. Estas estructuras son importantes porque sirven como punto de referencia para ubicar la articulación del tobillo, así como para también ubicar algunas estructuras que pasan por este lado, ya sean como ligamentos, tendones y vasos sanguíneos o nervios. Ahora, vamos con los cuerpos, el cuerpo. Bueno, de una vez vamos a hablar del cuerpo de la tibia y del peroné. Sus cuerpos son largos. Hablando de la tibia, tiene como si fuéramos tres caras.
pero las dos caras son prácticamente anteriores. Si nosotros digamos que hacemos un corte en esta, hacemos un corte en esta parte de aquí de la tibia, aquí, encontraríamos que tiene una forma así, más o menos. Esto es anterior y esto es posterior. Entonces decimos que la tibia tiene una cara anterolateral, que sería esta, anterolateral, y una cara anteromedial, así como una cara posterior, ¿ok? En la cara anterolateral vamos a encontrar un borde, el cual sirve como punto de inserción para la membrana interósea, que es una membrana fibrosa que une tanto la tibia como el peroné. Y sirve esta misma membrana para permitir cierto grado de movimiento sin que se separen los huesos, así mismo como para la inserción de algunos músculos. Ahora, si nosotros le damos vuelta a nuestra tibia, encontramos que prácticamente toda la diáfisis, todo el cuerpo es muy parecida. Tiene algunos bordes que sirven para inserción de musculares, como ya lo hicimos hace rato, pero en la parte ya que llega casi al cóndilo, encontramos una línea. Esta línea que se le conoce como línea oblicua de la tibia o también como línea del sóleo. ¿Por qué? Porque en esta línea se da la inserción del músculo sóleo, que es un músculo que ya veremos más adelante que compone a todos los músculos, que forma parte de los músculos de la tibia. Ahora, aquí una vez que estamos en la parte posterior, podemos ver que tanto en la parte lateral como en la parte medial tenemos estas salientes, estas eminencias, que también la conocemos como cóndilos. Estos cóndilos, el cóndilo lateral tiene una carilla articular en donde, si no estuviera la fíbula, vemos como una carilla como tipo en las costillas con las articulaciones, con la articulación de las vértebras o del esternón, tiene unas carillas. Estas carillas sirven para poder articular la parte articular de la fíbula con la tibia. Y en el cóndilo medial, pues únicamente encontramos las tuberosidades, que también, como dijimos, son para inserciones musculares. Todo lo que veamos rugoso en un hueso sirve para inserción muscular o ligamentosa. Ligamentosa. Y en la parte superior vemos que tenemos unas superficies articulares. Estas superficies articulares sirven para la articulación de la tibia con el peroné. Obviamente están provistas de cartílago para que este movimiento, que es constante, no desgaste los huesos. Hay personas que, por ejemplo, con la edad o con el desgaste por algunos movimientos excesivos o inadecuados, empiezan a desgastar estas partes articulares. Es cuando empieza a haber dolor. Pero bueno, ahora, aparte de estas fosas que encontramos, que son las superficies articulares, que se ubican tanto en el cóndilo medial como en el lateral, como en el cóndilo medial, encontramos una pequeña saliente que se encuentra entre los dos cóndilos. Por esa razón, esta saliente se denomina como eminencia intercondilia. En la parte posterior de esta eminencia intercondilia encontramos una rugosidad, una tuberosidad, la cual sirve para la inserción del ligamento cruzado posterior. Ahora, si nosotros le damos o giramos nuestro hueso, nos damos cuenta, ahora lo vemos desde el lado anterior, en la parte aquí, que es un poco, esto está anterior a la eminencia intercondilia, se inserta otro ligamento, que es el ligamento cruzado anterior de la rodilla, que ya hablamos de ellos en el video anterior. Ok, ahora, si otro detalle que hay que tomar en cuenta aquí es, por ejemplo, esta tuberosidad enorme que vemos. Esta es muy fácil de palpar cuando tenemos tanto la pierna flexionada o estirada, y sirve como punto de referencia para poder encontrar a quién, a la cabeza de la fíbula, la cabeza proximal. Entonces, en esta gran tuberosidad, que se le conoce como tuberosidad de la tibia, sirve como punto de inserción para el ligamento patelar, que aquí tenemos a la patela o la rótula, y aquí se inserta este ligamento, que es el ligamento patelar, el cual mantiene unido a la patela o la rótula con la tibia. Ok, entonces parece que hasta aquí
fue la parte general de los huesos y vamos a continuar ahora con lo que nos conlleva este video, que es los músculos, su inserción, su inervación y su irrigación.